Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Muchas gracias por estar viendo esta nueva presentación. Te agradezco por suscribirte a nuestro canal, por compartir los videos, los estudios. Gracias por dejar tus comentarios y tus me gusta. También agradezco mucho a las personas que están ayudando a nuestro ministerio a través de PayPal. Muchísimas gracias, nos ayudan mucho para poder continuar adelante con esta labor. Sin más, bienvenidos a este nuevo estudio. El tema de hoy es un tema, por decirlo así, que se había perdido y ha sido encontrado. Si ustedes recordarán la semana de predicaciones que tuvimos, un altar al amor desconocido, donde diferentes pastores, teólogos, invitados muy especiales, estuvieron acompañándonos en esa semana de predicaciones, abordando la temática de lo que presentó Pablo a los griegos, por decirlo así, también homologado para nuestra época como lo que se presenta un amor desconocido para las religiones de nuestra cultura. Bien, si usted no lo ha visto, lo invito a mirarlo. Y quiero compartir hoy con ustedes una presentación que ha sido recuperada, ya que para grabar nuestro tema de esa semana hicimos un primer intento, donde presenté varias ideas que luego no pude replicar exactamente en el segundo intento, ya que ese primer video se había perdido. Entonces, luego buscando, cuando ya ha pasado la semana, tuve que volverlo a grabar, pero ahora buscando lo he encontrado, y si a usted le sirve de algo, algunas cosas que haya dicho en el primer video, pero que no dije en el segundo, pues este es el video y esta es la presentación de hoy. Los invito a revisarlo, igual sirve para repasar porque varios me están haciendo estas preguntas que tienen mucho que ver con Apocalipsis, Daniel, así que lo invito a ver esta temática ahora con una mirada profética, como la imagen de Dios puede ser alzada en nuestros corazones y destruir aquella imagen de una bestia, aquella imagen de Dios como si fuera aquellos gobernantes terrenales que castigan, que manipulan, que gobiernan bajo la fuerza. Usted se ha preguntado, ¿cómo no se va a parecer ese Dios que, si tú no me adoras, te quemo en el infierno, te quemo en el fuego, te aniquilo? ¿Usted no nota similitudes entre Nabucodonosor cuando levantó aquella estatua y dijo, si no me adoras, te vas al horno de fuego? Jesús es aquel que está en el fuego con las personas, no aquel que arroja a las personas, airado él, a un horno ardiente. Hay una gran diferencia y las personas, los cristianos, han estado predicando a un Dios como Nabucodonosor. Tienen la imagen mental de los gobernantes terrenales. Para eso es este tema hoy. Te invito a reflexionar en ello. Bienvenido a nuestro canal. Te invito a suscribirte una vez más y a dejar un me gusta si te gusta la presentación. ¿Ok? Un abrazo a todos y a ver el tema. Y siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Hechos 17:29. Así que un aspecto importante es que este versículo está precedido de un argumento puesto por Pablo. Somos linaje real, somos descendientes, somos de la misma realeza divina, somos parte de ese Dios que nos creó a su imagen y semejanza. ¿Bien? Se ha hablado mucho de que los seres humanos ya no están hechos a imagen y semejanza de Dios, que la han perdido, pero sin embargo Santiago reafirma esta idea, que no se nos olvide, que no puede salir agua amarga y dulce de la misma fuente, porque con una boca bendecimos a Dios y con la misma boca maldecimos a los hombres creados a la imagen de Dios. Así que Santiago reafirma que estamos hechos a la misma imagen de Dios. Así que somos linaje, y como somos linaje de Él, no debemos pensar, esta es la razón por la que no debemos pensar, como somos hijos de Él,
que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedras preciosas, o arte, o escultura, o imaginación de hombre. La palabra imaginación. Aquí se encuentran dos palabras, imagen y semejanza. Pablo utiliza estos dos conceptos, que la divinidad sea semejante a o de imaginación o una imagen de hombre. Y esto tiene que ver con una imagen mental. La palabra es entumesis, G1761. Pensamiento o imágenes mentales. Ahora, tengan en cuenta ustedes que el contexto de este versículo es Pablo hablando a atenienses, justo en el Areópago, donde se reúnen los diferentes filósofos a debatir y a charlar y a reflexionar sobre la vida, sobre las matemáticas, sobre la biología, las ciencias y sobre la religión también. Son muy religiosos. Por lo que si Pablo es tan educado como sabemos que lo fue, él de seguro al pararse a hablar frente a los atenienses tiene que hablar con la propiedad de vida de eruditos que están diciendo este debe ser un charlatán. Entonces él debe demostrar que está a la altura de estar en ese círculo de conversación. Bien, entonces las palabras que va a usar Pablo van a ser seleccionadas directamente para llamar la atención de ellos. Y una de esas es entumesis, la palabra griega entumesis. Y entumesis en la filosofía ateniense ya tenía un trasfondo de Grecia y también romano, pero los principales expositores o que definieron el concepto entumesis fueron Platón y Aristóteles, que le dieron una idea en particular. Por ejemplo, Platón utiliza la palabra en sus diálogos para referirse a la imaginación como una función del alma humana que nos permite percibir y crear imágenes mentales de cosas ausentes. Así que Pablo está diciendo, no debemos pensar que Dios se parezca a una imagen mental de los hombres. ¿Se dan cuenta? O a la semejanza de lo que los hombres quieran hacer a Dios. Un aspecto importante, guarden esta frase, Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero el ser humano se creó un Dios a su imagen y semejanza. El ser humano buscó ser él el creador de Dios a su propia imagen, a su propia semejanza y parecido. Si el hombre es vengativo, entonces Dios también debe ser vengativo. Si el hombre se enoja y se enfurece y habla mal de su hermano y no lo puede perdonar, entonces Dios también debe ser tan condicional como nosotros para perdonar. Si no te arrepientes y vienes y me pides perdón, no te perdono. Sin embargo, Dios perdona aún cuando no le pedimos perdón. Él no dijo que esperes a que tu hermano venga, sino ve tú y reconcíliate. O sea, Dios fue el que tomó la iniciativa de reconciliarse. Él nunca estuvo enojado. Es más, nosotros no nos ganamos el perdón de Dios pidiéndole perdón, sino que Él se gana nuestro corazón perdonándonos y amándonos. Es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Aristóteles también habla de la imaginación en su filosofía utilizando la palabra fantasía para describir la capacidad de la mente para crear imágenes mentales de cosas que no están presentes, una vez más. En la retórica griega y romana, la entimesis se refiere a un tipo de argumentación que se basa en suposiciones no declaradas o en argumentos incompletos que se dejan sin decir para que el oyente los complete en su propia mente. Bien, así que vamos a ir desarrollando el por qué Pablo estaba hablando a los atenienses y cómo ellos entendían la palabra que usaba Pablo como imágenes mentales. Bien, así que hay algo más que solo decirles no hagan estatuas de aquello, porque esto también Pablo busca señalar y seguro hacer alusión al mandamiento no te harás imagen ni ninguna semejanza, que viene a ser como una promesa, te prometo que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y la expresión no tendrás dioses ajenos delante de mí es panim, delante de mí, la palabra hebrea es panim, o sea,
no me pongas una máscara, dice la expresión panim, no me pongas una máscara delante y me adores pensando que yo soy ese tipo de Dios que te estás imaginando. No me pongas una imagen, ni la adores ni te postres pensando que esa imaginación tuya o esa creación tuya puede encapsular quién soy yo. Y esto no es porque Dios le moleste o se disguste o esté furioso porque están en idolatría, etcétera, etcétera. Como una interpretación arcaica y barbárica del Antiguo Testamento nos podría hacer pensar, sino que podemos ver cómo el mismo ser humano, al tener una imagen distorsionada de Dios, pues se ha convertido muchas veces en homicida y ha hecho mucho daño a la humanidad. Les pongo un ejemplo. Jesús dijo en Juan 16, llegará la hora que cualquiera que os persiga y os mate, pensará que rinde un servicio a Dios. Y harán esto, búsquenlo, Juan 16, me parece versículo 2, y harán esto porque no me conocen a mí ni a mi Padre. Así que el hecho de no conocer a Jesús ni a su Padre hace que las personas crean que cuando matan a alguien, Dios es como Dios está hecho a mi imagen, también Él debe estar de acuerdo en que yo mate a alguien o lo persiga o lo condene. Y esto es siempre cuando no conocen a Dios. Así que, por lo que Dios debe ser totalmente lo opuesto a matar o a perseguir a alguien. Si lo conocieran realmente, no lo harían. Ahora, de aquí viene toda esta idea del amor no conocido. ¿Se dan cuenta? Vamos a hablar hoy de ese altar que ha de haber en nuestros corazones a ese amor desconocido. Mateo 9:4 dice, Jesús conociendo sus pensamientos, y ahí está nuevamente la palabra entimesis, y le dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Esta misma expresión Jesús utiliza cuando dice que no es lo que entra, lo que contamina al hombre, sino del corazón. Salen los malos pensamientos, entimesis, salen los adulterios, los homicidios, todo aquello. Es decir, dependiendo del altar que tengas en tu corazón, de allí, de la imagen que tengas de Dios, es donde va a salir o todo lo bueno o todo lo malo. ¿Okay? Mateo 12:25. Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda desolado y toda ciudad, casa dividida contra sí mismo no subsistirá. Hablando en el contexto de que ellos pensaban que estaba echando demonios por obra de Belcebú. Sin embargo, el concepto de reino les decía también que en su propia mente tenían un reino dividido y no subsiste, o sea, eso se derrumba, se cae. Esto tiene mucha profundidad. Podemos pensar en la estatua de Nabucodonosor o podemos pensar en el templo de Jerusalén, como todo ese sistema de un reino dividido, de un Dios, hasta bipolar, cae, se derrumba, no queda piedra sobre piedra y tampoco permanece en los corazones de forma perpetua. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo del alma y el espíritu, a la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Si es una espada, entra para purificar aquello, los pensamientos, las intenciones, y la palabra es entimesis. ¿Bien? Así que lo que Dios quiere purificar es tus imágenes mentales acerca de quién es Dios. De hecho, como se presentará esta semana, la palabra arrepentimiento es metanoia, un cambio de mente, cambiar la mente, cambiar la opinión, el pensamiento. Y si es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento, lo que sucede es que nosotros, al ver que Dios en realidad es bondadoso, longánime, que es perdonador, que es amoroso, misericordioso, cambiamos nuestra perspectiva de Dios. Por eso Jesús dijo, como el reino se acerca a vosotros, no está lejos de ustedes, sino que el reino se acercó, no tuvisteis que irlo a buscar, sino que Él se acercó, el reino ha llegado, está entre vosotros, yo vine a comer con pecadores, a abrazarlos, eso son buenas noticias, ese es el evangelio.
Por eso cambien de opinión, arrepiéntanse, cambien de opinión acerca de quién es Dios. Pero eso será tema para el pastor Wilber Urrutia. Imagen y escultura. Fíjense ustedes en pantalla lo que nos recuerda. Nabucodonosor tuvo los pensamientos de su cabeza surgió esta misma imagen. Noten que Daniel dice que él estaba en su mente, en los pensamientos de su cabeza lo turbaban y apareció este sueño, esta imagen. Una estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies de hierro mezclado con barro cocido. Una estatua muy interesante que habla acerca de la historia y del futuro que tenía Babilonia y de ahí en adelante. Así que Daniel define un par de cositas. Le dice, tú eres aquella cabeza de oro. O sea, de allí comienza, de la cabeza, de los pensamientos. O sea que es... Luego más tarde él se hace una imagen, atención a lo que estoy diciendo, una imagen toda hecha de lo que hay en la cabeza, toda hecha de oro. O sea, una imagen propia para adorarla. Pero ya lo charlaremos. Resulta que en el mismo libro de Daniel, la cabeza está representada por un león con alas, Babilonia. El oso está representado en el pecho y los brazos de plata, que son referencia a Medo-Persia. Esto está en el mismo libro de Daniel, no hay que ser un experto en historia para saberlo. Incluso en el libro de Daniel aparece también Grecia. El mismo ángel le dice, luego vendrá el príncipe de Grecia. Y es representado con el leopardo, 4 cabezas y 4 alas. Alejandro Magno, la velocidad con la que conquistó el mundo de esa época. Y luego tenemos una bestia con dientes de hierro, que desmenuza todo lo que hay a su paso, y 10 cuernos que vendrían siendo los pies de hierro y barro cocido, mezclados con barro cocido. Ok, entonces tenemos Babilonia, Medo-Persia, Grecia y por supuesto lo que vino después más tarde, y lo sabemos por la historia, el Imperio Romano. Ok, el hierro. No voy a entrar en este asunto de profecía porque no es nuestra temática, como dije al principio, pero tengo ahí una interrogante para ustedes. Muchos creen que los pies de hierro y barro se refieren a Europa dividida. Sin embargo, el libro de Daniel concluye diciendo que todo lo que se mostró se cumplirá con la destrucción o la abominación desoladora de la que habló, como dijo Jesús, el profeta Daniel, refiriéndose Jesús a la destrucción del templo de Jerusalén. No voy a entrar una vez más a argumentar eso porque lo que me interesa es otra cosa, pero sí podemos charlar acerca de cómo bíblicamente podemos descifrar a qué se refiere el hierro y el barro cocido, entendiendo que el hierro sigue siendo Roma, ¿ok? Si Roma imperial es el hierro, el mismo hierro sigue siendo Roma imperial. No hay un cambio. Además, tiene que ser el gobernante del mundo. ¿Se dan cuenta? Tiene que estar gobernando el mundo, porque han sido imperios mundiales. Sin embargo, Europa dividida no tiene mucho que jugar allí. Así que no tenemos argumentos bíblicos para decir que Europa puede hacer el barro mezclado con hierro. No tiene mucho sentido. Ni Roma papal mezclado con los países de Europa, ni Estados Unidos. ¿Bien? Pero unas cositas a tener en cuenta es que en el libro de Apocalipsis encontramos la misma descripción de estas bestias. ¿Bien? Y aquí podemos tener una pista muy interesante. Pero resulta que a diferencia del libro de Daniel, aquí en Daniel se presenta la historia a partir de donde está él. Daniel está en Babilonia, está sucediendo ahí la visión, luego viene Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Se dan cuenta? Entonces Daniel está mirando hacia el futuro, lo que va a acontecer hacia el futuro. Y ahí le he puesto la flecha azul para que vean el orden en el que se va gestando. Sin embargo, Juan, cuando tiene esta visión, ve las bestias en el orden inverso en que las ve Daniel. Primero ve a la bestia,
luego ve al leopardo, luego ve al oso y al final ve al león. ¿Se dan cuenta? Es el orden invertido. Ustedes pueden encontrarlo allí en Apocalipsis 13, si no me equivoco. Así que Juan lo ve en el orden contrario. ¿Por qué? Porque Juan ya está al final. Juan ya está en los pies y a partir de ahí ve lo que Daniel está viendo, pero lo está mirando hacia el pasado. Noten cómo Juan no está mirando hacia el futuro, sino hace una mirada hacia el pasado, recapitulando lo que está sucediendo. Ahora, otra cosa que llama la atención es que aquella bestia es una bestia mixta. Atención con eso, porque el libro de Apocalipsis ha de entenderse en sentido espiritual. Es una bestia mixta, es decir, es Babilonia, pero también es Medo-Persia. Es Grecia, es Roma y es la bestia, a la vez. O sea, en una misma bestia están combinados todos los reinos terrenales que han habido. ¿Se dan cuenta? O sea, por lo menos los de la visión de Daniel. Así que esta es la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis, que tiene esas características, que combina todos los reinos, es decir, todos en uno. ¿Qué es lo que significa eso? Exactamente lo que significa. Combina todos los reinos en uno. Es una bestia, son todos los reinos del mundo. ¿Ok? Representa a todos, literalmente. Ahora, atención, porque Nabucodonosor no hace adorar, presten atención en esto, Nabucodonosor no hace adorar a la estatua de oro, plata, bronce, hierro y barro cocido. No es aquello lo que hace adorar. Nabucodonosor hace adorar una imagen toda de oro, una escultura tallada por hombres, atención porque este es nuestro texto base, una escultura con imaginación o arte humana, obra humana, y la hace adorar como si fuera Dios. ¿Bien? Entonces, presten atención, no se adora a los reinos del mundo, ni a la estatua o la imagen mental de los reinos del mundo, sino se adora a la imagen que crea Nabucodonosor en su mente y la materializa para que la adoren. ¿Bien? La imagen mental que se hace en Nabucodonosor, porque es la cabeza ampliada a todo. También una imagen toda de oro es como juntar todos los reinos en uno. ¿Se dan cuenta? Viene haciendo básicamente lo mismo que está haciendo Juan. No sé si me están siguiendo, pero viene a hacer lo mismo que está haciendo Juan. Juntar todos los reinos en uno. Lo que hace Nabucodonosor, juntar todo en uno para que eso lo adoren. Bien, ahora atención, porque la imagen de la bestia, así como la imagen que se adora en el libro de Daniel no es la que está compuesta de los 5 materiales, sino la que está compuesta toda de oro, o sea, la que unifica a todos los reinos en uno. De la misma manera, en Apocalipsis no es a la bestia a la que se adora, sino a la imagen de la bestia. Y esa palabra imagen habla de una imagen mental. ¿Se dan cuenta? La misma expresión se refiere a una imagen mental, por lo que la adoración a la imagen de la bestia no es a esa bestia de diferentes cabezas, ni la unificación de los reinos, sino a la imagen mental que tienen los hombres de Dios. ¿Cuál es la imagen mental que tienen los hombres de Dios? ¿Por qué lo adoran? Que creen que Dios es igual que la unificación de todos esos reinos. Es decir, creen que Dios es igual a Faraón. Creen que Jesús es igual a Nabucodonosor, tan dictador, que si no me adoras, te mueres. Te echo a un lago de fuego. Creen que Dios es igual a los reinos de los medos y los persas.
que causa muerte a través de la espada, destrucción. Ahí tiene las 3 costillas en la boca. Grecia, que conquista a filo de espada rápidamente, o sea, que viene con sus ángeles y acaba con una velocidad increíble con todos sus enemigos y implanta su reino, igual que Alejandro Magno. Cree que es igual que Roma. Tienen una imagen mental de Dios como si Roma impuso la Pax Romana. Se les decía a César el Salvador del mundo. Se le llamó que no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino César. Se decía César es el Señor. Si les suena conocido, no voy a ahondar en ello, pero es la disputa de los eslogans del cristianismo versus el Imperio Romano. Pero esos eslogans vienen del Imperio Romano. César era el hijo de los dioses, era engendrado de la deidad, el Dios encarnado se le llamaba a César. Entonces, creen que es igual que César, que impone la paz a punta de espada. La Pax Romana, donde ya no habían guerras. Por eso Jesús dice que es una novedad, que habrán guerras y rumores de guerra. Un montón de cositas más que ahora no voy a charlar, pero la imagen que adoran es una imagen de Dios, igual que las bestias, es decir, igual que todos los gobernantes de las naciones. Es igual, un Dios político, un Dios militarizado, un Dios dictador. Entonces, ese es el conflicto del Apocalipsis. Juan lo que quiere mostrar es que reúnen a toda la imagen que tienen de los gobernantes que han tenido a lo largo de la historia y la colocan como si fuera Dios. O sea, hacen una imagen de Dios a imaginación humana. ¿Bien? Apocalipsis 13, 14 al 15 lo dice claramente. Además engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en la presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoraran la imagen de la bestia. Ahora, atención, porque no es la bestia la que crea la imagen, sino se le ordena a los moradores de la tierra. ¿Se dan cuenta? Se le dice a los moradores de la tierra que hagan ellos una imagen de la bestia. O sea, ¿cómo es posible que los moradores de la tierra hagan una imagen de la bestia? Claro, todos ellos conforman en sus mentes y creen en un Dios que tiene esas características. Hagan una imagen de Dios así. Son los seres humanos los que creamos la imagen de la bestia. Luego somos los mismos que atacamos a otros porque no creen en esa imagen del Dios que tenemos. ¿Se entiende? O sea, al igual que los fariseos que perseguían a los cristianos, como ellos no creían en la misma imagen que ellos tenían de Dios, entonces creían que le rendían un servicio a su Dios. ¿Se dan cuenta? A Dios. Pero en realidad están rendiendo honor a la bestia, a la imagen que ellos tienen de Dios. Cualquiera que no adore a su imagen de Dios que tienen, debe morir. Y de ahí todo el celo religioso con el que persiguieron a los primeros cristianos. Pablo, y eso sigue hoy en día. O sea, esto trasciende, independiente de la interpretación que le demos aquí, de cuándo se cumplió esto trasciende las edades. Las personas a lo largo de la historia han tenido una imagen así de Dios. Y Juan revela esto con esta imagen de Daniel. Me parece muy increíble. Yo cuando descubrí esto, lo encontré y dije, wow, ¿cómo no lo vi antes? Era impresionante cuando estaba leyendo Apocalipsis y viendo qué significaban las imágenes, por qué se ponían. Y tú cuando estudias la Biblia tienes que hacerle muchas preguntas. Como por ejemplo, ¿por qué aquí están mezcladas? ¿Por qué están en el orden inverso? ¿Y qué es una imagen? ¿Se dan cuenta? Una imagen puede ser lo que hizo Nabucodonosor, hacer una estatua
de la idea mental que tenía de esa imagen o de quién es el verdadero Dios. Y la hace adorar, y cualquiera que no la adore debe morir. O una imagen también, según la palabra misma, si rastrean la palabra griega aquí, es una imagen mental. O sea, los moradores de la tierra crean una imagen mental de la bestia. O sea, se hacen una imagen y semejanza de Dios que no es Dios. Por eso Dios dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza. ¿Van entendiendo cómo funciona este asunto? Ahora, vamos a ver cómo va a ir resultando este aspecto. Porque vamos a descifrar ahora, juntos, cuál es específicamente la roca que viene y golpea esa imagen. Pero antes de verlo, deberíamos descifrar a qué se refieren los pies, ¿verdad? Los pies de hierro mezclado con barro. Entonces, se han puesto dos grandes interrogantes especulando y diciendo que los 10 dedos son Europa dividida y que la roca es la segunda venida de Cristo. Pero ¿realmente eso es lo que se le mostró a Daniel? Porque las profecías de Daniel son cumplidas con Jesús. O sea, Jesús es el cumplimiento de las escrituras de Daniel. Y cuando viene Jesús, Él dice cosas muy interesantes, como por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ya cuando vino Jesús. Entonces, Daniel termina hablando de la destrucción de Jerusalén y habla en su libro de la primera venida del Mesías, continuamente, de la primera venida del Mesías. Así que deberíamos preguntarnos a qué está haciendo referencia y por qué Juan ya está al final mirando hacia atrás y no hacia adelante. El asunto va así: la roca de Daniel, que en Daniel menciona, se trata del reino que Dios le ha levantado en los días de estos reyes, es decir, 10 reyes. ¿Quiénes son estos 10 reyes? No lo vamos a estudiar ahora, pero el libro de Apocalipsis nos muestra que son los Césares, que ya presentan la misma bestia con 10 cuernos. Esto lo explico en otros videos donde, por ejemplo, Nerón era el que estaba presente cuando se escribió el Apocalipsis, que eso lo explico en otro video, que Apocalipsis fue escrito antes del año 70. Y dice, uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga, ha de durar poco tiempo. ¿Sí? Entonces ahí cuando vemos que uno es, ahí está Nerón, el otro aún no ha venido, y cuando venga, ha de durar poco tiempo. Y 5 ya han caído. Efectivamente, habían venido 5 Césares, uno ya gobernaba, uno estaba gobernando, y eran 10 reyes, lo dice allí, son 10 reyes. El otro aún no ha venido y cuando venga durará poco tiempo. Claro, y el que va a la perdición, que es Nerón, sucede que al él suicidarse, el Imperio Romano se tambalea directamente, o sea, la bestia completa recibe una herida casi mortal. Y los historiadores pueden corroborar esto, que efectivamente Roma se tambaleó cuando Nerón se suicidó. Entonces, justo en el año 69, antes de que llegue el año 70, la profecía podía no cumplirse, porque ya solo iban 7 reyes. ¿Ok? 6 reyes. ¿Y cómo es posible que ahora, en un año, puedan venir 4 reyes? Y sucedió lo imposible. El año 69 se conoce como el año de los 4 Césares. Y antes del año 70 de la destrucción de Jerusalén, profetizada en Apocalipsis y en Daniel, y por Jesús en Mateo 24, aparecen estos 10 emperadores, 10 Césares, que estuvieron en todo ese proceso. Y Galba es el que sigue a Nerón y que efectivamente cuando estuvo duró muy poquito tiempo. Y luego vinieron el año de los 4 Césares. En fin, dejando eso de lado, vamos a ir a qué significan los pies de hierro y barro cocido. Bien, vamos a seguir aquí.
En Daniel 2, 41 al 43 dice: lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido y de alfarero en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Muy bien, o sea que son dos reinos que son incompatibles, no les gusta mezclarse, no les gusta estar juntos, pero por medio de alianzas humanas, de concesiones, pues lograrán unificar fuerzas. ¿Se entiende? Ahora bien, vamos a ver algo ahora que les va a gustar a muchos, está muy muy interesante. Y eso es que es muy curioso, porque en la Biblia no se habla de que el barro sea muchedumbre, gente. En tal caso, cualquier nación podría ser el barro. No. El barro se refiere siempre en la Biblia, a la casa de Israel. Le doy algunos versículos de ejemplo y seguimos con el argumento. Por ejemplo, Jeremías 18:6. ¿No puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo que hace este alfarero? Declara: he aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Entonces Daniel también tenía conocimiento del rollo de Jeremías más tarde, y efectivamente ya se hablaba, ya se sabía entre los profetas que Israel era como el barro en manos del alfarero. Así que Israel era el barro. Isaías 64, 8 al 9, los israelitas lo sabían. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros, somos tu pueblo Israel. Así que, miren, ¿qué creen ustedes que interpretaba un rabino o un judío de la época de Jesús cuando se referían al libro de Daniel? ¿Qué era el barro? Era Israel. Era Israel. Y las profecías sí apuntaban a la primera venida de Cristo. La roca que viene es cuando viene el reino. Y el reino de Cristo ya había venido con Cristo y no se fue. El reino viene y se queda y comienza a llenar toda la tierra. Pero no la llena. O sea, ¿saben cuál es el problema de por qué a las religiones no les cuadra la profecía como cumplimiento en la época de Jesús? La de Daniel, la de la roca. Porque uno, que no les conviene. Y dos, que no les cabe la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque siguen adorando la imagen de la bestia. Porque si alguien cree que Dios tiene que venir a matar y destruir, como lo hacen los césares, los faraones, los reyes de la tierra, que a pisotear y a humillar y despojar a los otros reinos y matar a sus ejércitos y matar a espada a todo, entonces tienen la misma imagen de la bestia. Como Jesús no es así, para muchos el hecho de que Jesús ya haya instaurado su reino y no veamos que los presidentes estén muertos y que Jesús esté sentado en un trono haciendo que todos les sirvan, para eso nosotros no nos cuadra, porque todavía tenemos esa imagen mental de Jesús como rey. Pero su reino es muy diferente. La naturaleza del reino de Cristo es totalmente lo opuesto. Por eso es que destroza la imagen de los otros reinos. Lo hemos entendido mal. Sí, es cierto, en Apocalipsis dice que cuando Jesús ascendió, los reinos de este mundo pasaron a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Es cierto, Él gobierna a los reyes de este mundo, los principados y potestades, que en el libro de Daniel infundían aliento tanto al rey de Persia como al príncipe de Grecia. Eran huestes espirituales, los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Eso es para otro tema. Pero a ellos los despojó en la cruz. Sobre ellos triunfó. El príncipe de este mundo fue echado fuera. Los ángeles de ellos fueron arrojados de allí. Miguel siempre es el que peleaba en Daniel, ¿se acuerdan? El que peleaba con los príncipes que se le oponían para que no contestara la oración de Daniel. Él siempre ayudaba a Gabriel. Siempre disputaban. Y hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles.
Es decir, los principados y potestades siempre se estaban oponiendo y infundiendo aliento a cada rey terrenal. Por eso se le llama el príncipe, que un príncipe de Persia se lo oponga a un ángel. ¿Cómo era posible eso? Porque se está refiriendo a los gobernantes espirituales, las huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Entonces, Cristo toma el reino y despoja a los principados y potestades. Es verdad, eso es cierto, muy cierto. Pero, Él no va a venir a matar a los gobernantes terrenales. Él gobierna sobre las naciones, pero gobierna de una forma muy diferente a como muchos creen que debería gobernar. Porque si tenemos la misma imagen de un Dios violento, entonces no hemos aprendido nada y esa imagen sigue puesta allí. Debe ser destrozada en cada uno. Y efectivamente, después del año 70, el reino ya no venía de los judíos, ya el reino nunca sería dado a otro pueblo. Ahora está en los corazones de cada persona. No está limitado a un templo, ni a una ciudad que pueda ser destruida, ni a un santuario. El reino está en vosotros hoy, como presentó Cristian. El reino está en vosotros. Así que ya no es entregado a otro pueblo, sino serás dado a los santos del Altísimo, porque el reino está en tu corazón, en mi corazón. El reino son las personas a tu lado, los que necesitan ser abrazados. El reino está aquí. No vendrá con advertencia, el reino ya está aquí, dijo Jesús, y no se habían dado cuenta. Las alianzas humanas de las que habla Daniel cuadran perfectamente con la situación que se dio en el primer siglo. Por ejemplo, Herodes, judío, Pilatos, el procurador romano, ambas autoridades se hicieron amigos aquel día cuando juzgaron a Jesús, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. La misma expresión de Daniel, como no se pueden juntar, mezclar el uno con el otro, pero se unirán mediante alianzas humanas. Flavio Josefo dice: me parece necesario, Antigüedades, volumen 14, página 10 del párrafo del 1 al 2. Me parece necesario aquí relatar todos los honores que los romanos y emperadores concedieron a nuestra nación y de las alianzas de asistencia mutua que han hecho con ella. Y si alguno cree que no, Israel era demasiado pequeño, claro, era débil, era la parte débil, para gobernar, vayan a ver quién es la ramera de Apocalipsis, que gobierna y se sienta sobre las naciones. Les voy a decir algo. Juan reveló algo que para la época fue muy revolucionario. Israel usaba, al igual que los sacerdotes manipularon a Pilatos para que crucificara a Jesús, Israel usaba a Roma para que, si bien ellos le servían y todo, los gobernantes de Israel eran corruptos que usaban a Roma para cumplir sus fines de corrupción, para cumplir sus designios, para cumplir todas, y eso así eran por medio de alianzas mutuas. Eso lo reveló Juan en Apocalipsis y es impresionante. Pero bueno, no voy a entrar en eso porque ahora estamos charlando un poquito de Daniel. Por ejemplo, Pedro dice en Hechos 10:28, y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero, un centurión romano en este caso, o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Entonces, judíos y romanos eran esas alianzas que no se podían juntar, que era abominación juntarse o mezclarse, pero sin embargo, por ocasión de ir en contra de Jesús y en contra de sus discípulos, se unieron. Salmos 2:2 dice: se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Ungido significa en hebreo Mesías, Cristo. Alguno me dirá: pero Bastián, ese texto no necesariamente aplica a los romanos y a los judíos. Dice los reyes de la tierra y los gobernantes, ni tampoco a Cristo. Bueno, entonces no me tome la palabra a mí, tómasela al apóstol Pedro. En el Espíritu Santo, por boca de David, nuestro Padre, tu siervo, dijiste: ¿por qué han bramado los gentiles o los pueblos han pensado cosas vanas?
Asistieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron unos contra el Señor, a uno en contra del Señor y contra su Cristo, o sea, se unieron. ¿Y a quién se refiere? Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al cual ungiste. Herodes y Poncio Pilato. Hechos 4 del 25 al 27 estoy leyendo. Herodes y Poncio Pilato, los gentiles y los pueblos de Israel. Vuelvo a preguntar, bíblicamente, ¿quiénes fueron esos pies, el barro y el hierro que se unieron, sin embargo no se podían mezclar? No se podían ver los romanos, pero se unieron y estaba ya profetizado cómo se unirían contra Cristo y contra los santos del Altísimo. Herodes y Poncio Pilato, los gentiles, o sea, los romanos y los pueblos de Israel. ¿Les cuadra? Ahora sí les encaja cómo en Lucas está puesto que se amistaron por ocasión de la crucifixión de Jesús y estaban enemistados. Pero se hicieron amigos de nuevo Pilato y Herodes. No está de casualidad ahí. Son pistas que nos entrega. Ahora, Cristo era la roca. Pedro mismo dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces, ese es el reino que se levanta. Se levantó en la época de Cristo. Lucas 17, del 20 al 21 dice, hablándole y preguntándole a los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Esta pregunta es hecha por ellos, ya que estudiaban las profecías de Daniel y estaban esperando el reino de Dios. Y Jesús le dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios ya está entre vosotros. Y algunos leen estos textos y utilizan, mirad, está aquí o está allá, y utilizan este texto aplicándolo a la venida de Cristo, la segunda venida. Pero es la primera venida a la que Jesús dice, ahora vino el reino. La piedra viene allí. Y si todavía no te cuadra el por qué entonces todavía hay gobernantes de las naciones, es porque no hemos entendido la naturaleza del reino espiritual de Cristo. ¿Por qué estas cosas son necedad para los que tienen una imagen diferente así de Dios? Son necedad. Son de hecho, Jesús dice que el hombre natural no las puede entender, no las percibe. Como dice aquí en Romanos 1:23. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de hombre corruptible, es decir, como un faraón, como un gobernante terrenal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Se dan cuenta de bestias, exactamente, de bestias y de hombres. Tienen la imagen de Dios así, el carácter de Dios como si fuera eso. 1 Corintios 1, 18 al 20, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Saben por qué es necedad? Porque la palabra de la cruz, un rey que se deja matar a manos de sus súbditos, se deja asesinar a manos de sus súbditos y los perdona, ¿cómo es posible que ese rey sea capaz de gobernar sobre las naciones? Como el corderito, como le llama Juan, el corderito de leche, puede gobernar por encima de los reyes, faraones y césares. Porque las naciones esperan un león, pero en realidad en medio del trono se sienta un cordero. Un corderito pequeñito. Por eso la cruz es necedad, la mansedumbre, el poner la otra mejilla es necedad. Pero así es como gobierna Jesús, a través del servicio. Muy bien, sigue diciendo, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo que sea necedad? ¿Se dan cuenta? Que eso viene a ser necedad. Entonces Jesús se regocija en el Espíritu. En aquel tiempo, hablando, Jesús dijo, te alabo, Padre. Mateo 11:25. Porque estas cosas, Señor del cielo y de la tierra, la ocultaste de los sabios e inteligentes y la revelaste a los niños.
La roca que es cortada sin mano tiene las mismas características que el reino de Cristo, que el reino terrenal cuando vino Cristo a este mundo. Y las personas, en un sentido personal, han de recibir este reino para que la imagen de un Dios como la de todos esos gobernantes terrenales desaparezca. Es más, solo un niño puede tener esta imagen mental de su papito. Él envió... Ser espiritual no significa ser santo o estar siempre sin pecar o pensando, no escuchando esto o juzgando a los otros o apartándose de todo lo que sea alegría y felicidad. No, ser santo no significa eso. Ser santo no significa estar siempre amargado. Nada que ver. Ser santo no significa pasártela estudiando la Biblia o pasártela estudiando un libro. Ser santo significa tener el espíritu de Jesús. Y el espíritu de su Hijo fue enviado a nuestros corazones, por el cual clamamos Abba, papito. Solo un niño pequeño le dice a su padre, papito, con tal confianza. Tú no le dices papito a Nerón. No le dices papito a Calígula, otro emperador romano, ni a Nabucodonosor, porque se enardecen, porque dan miedo. Pero sí le puedes decir papito a la imagen que mostró Jesús del Padre. A él sí se lo puedes decir. Entonces, si ese es el espíritu, solo aquellos que nazcan de nuevo y sean como niños pueden ver el reino de Dios. ¿Les suena este texto? Si no te vuelves y naces como un niño, no podréis ver el reino de Dios. Si no se vuelven y son como este niño, no podrán ver ni entrar menos en el reino de Dios. Porque el reino de Dios está aquí. Y si no lo has visto es porque todavía no ves a Dios como tu papito. Esa es la única forma de ser como un niño. Ver a Dios como un papito amoroso. Es así de simple. Cambiar, arrepentirte, cambiar esa imagen mental de Dios. Sacar los ídolos y poner un altar al amor desconocido. Al amor desconocido que mostró Jesús. Fíjense que los que nacen así, los que creen en el nombre, o sea, en el carácter del unigénito Hijo de Dios, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y estos nacieron, Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Quiere decir que al igual que la piedra, esta obra no es humana, es de Dios. No es un templo hecho por manos humanas, sino un templo hecho por Dios. A Jesús no lo levanta ningún hombre, lo levanta el verdadero tabernáculo, lo resucita Dios. Es la obra de Dios, no la obra del ser humano. Por eso es que no puedes entrar en el reino según la carne, que es por la carne, la fuerza humana, la voluntad humana, sino según el Espíritu, que es la obra divina y la voluntad de Dios. Pero es necedad para muchos, algo así. La imagen de Dios así es necedad. No, tiene que destruir a sus enemigos, sino no cómo va a regobernar, cómo tiene que imponer su autoridad, sino cómo se va a acabar y cómo se va a terminar de expandir su reino. Es que no han entendido el poder del amor, de la mansedumbre del reino de Dios. Porque para ellos es necedad, para ellos es locura. Pero yo creo que el amor es más poderoso que cualquier cosa, que las profecías acabarán, que todo acabará, pero el amor permanece para siempre y que el amor no falla, que el amor todo lo espera y todo lo soporta a pesar de que parezca débil. El amor es lo más fuerte y poderoso del universo. Como decía el pastor Wilber, la bomba atómica no tiene el poder que tiene el amor. Es más poderoso. Una bomba atómica puede acabar con naciones, sí, pero el amor puede derretir los corazones de todos los seres humanos. El amor de Dios. El amor de Dios. Por eso Jesús dice, llamando a sus discípulos, ahora reúnete conmigo como discípulos de Jesús. Siéntate conmigo a escuchar al Maestro. Acércate, siéntate con Él y escucha lo que Él tiene que decir.
Él dice lo siguiente, Mateo 20, 26. Llamándolos junto a sí, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? ¿Y que los grandes ejercen autoridad sobre las naciones? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera ser entre vosotros el más grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser vosotros el primero será el siervo de todos. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que no ha de ser así entre vosotros, porque el reino, como lo esperaban, como querían sentarse uno a su reino, a un lado y a otro, Jesús le dice, ¿saben lo que están pidiendo si se quieren sentar a un lado y a otro en mi trono? Están pidiendo ser un ladrón y el otro malhechor en la cruz. ¿Pueden beber el vaso que yo bebo? ¿Pueden beber de la copa y ser bautizados de ese bautismo? Podemos, dijeron. Bueno, van a hacerlo, pero ahí mi Padre ha escogido esos puestos. Y en la cruz vemos su corona, vemos su túnica, vemos su manto, vemos el perdón, vemos el amor, vemos la forma de gobernar del Cordero inmolado en el trono, que es la cruz. ¿No te suena? ¿No te cuadra? ¿Quieres que Jesús cambie y que vuelva como un rey victorioso, matando y cortando cabezas a todos? Pues lamento decepcionarte, porque te vas a llevar un gran chasco, porque esa no es la imagen de Dios. Tal vez esta sea la razón por la que estás esperando que Cristo venga. ¿Y por qué no acaba con todo? Porque sus métodos no son los de los seres humanos. Él no es como la imaginación o escultura o arte de hombre. Él no tiene los mismos ideales, no por ejército ni por espada, sino por mi espíritu. ¿Se dan cuenta? Esa es la imagen que Dios quiere levantar. Y quiero que sepas que tal vez, como todo eso sucedió en la mente de Nabucodonosor, de la misma manera que él tuvo que pasar por mucho para aprender eso, fue en su mente donde él reconoció finalmente y alabó al Dios verdadero. De la misma forma, tal vez, podemos hablar mucho de profecía y de cómo esto se cumple, pero seguramente has tenido esta imagen mental de Dios por muchos años. Y es hora de que el reino de Dios venga a tu corazón, la roca pegue y destroce todos esos conceptos e imágenes que tienes de Jesús. Que aceptes la imagen que Jesús vino a mostrarte del Padre. Que te regocijes en poner y adornar ese altar donde no pondrás nada allí, sino una imagen siempre creciente del amor de Jesús. Nunca lo terminarás de abarcar, no lo encerrarás en una caja, porque siempre irás aprendiendo más y más. Te invito, porque lo único que puede destrozar la imagen de la bestia en tu cabeza es el reino de Cristo, la naturaleza de su reino, es el amor. Espero que se hayan abierto vuestros ojos a entender las profecías desde una perspectiva espiritual, a ver que la aplicación práctica te llevará a transformarte a la imagen de tu Dios, porque linaje suyo somos sus hijitos y Él es nuestro papito. Por eso no debemos pensar que es semejante a los otros reinos que han habido, porque linaje suyo somos. El reino está aquí, ahora. La cosa es, ¿tus ojos están abiertos para verlo? Gracias por haber estado en esta semana de presentaciones, pero que todavía no ha acabado. Te esperamos mañana con un nuevo tema para que toda esta semana pueda ser de bendición para tu vida y puedas al final de la semana tener en tu mente una imagen, sí, desconocida de Dios, pero eso es lo emocionante, que puedas aprender cada día más de Él. Y esa es la vida eterna.
Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de creer en ti y tener una nueva imagen en nuestra mente de ti. En el nombre de Jesús. Amén.